Buenas tardes a todos, mi nombre es Samuel Trujillo y en el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema de bastante relevancia en nuestra historia, debido a que este marca un antes y un después en el periodo histórico que conocemos. Antes de empezar, les voy a presentar todos los personajes que participan en este video. En primero tenemos a Felipa Medel, protagonizado por Sofía Tamayo. Segundo tenemos a Alfonso García, protagonizado por Danilo Mosquera, y Américo Vespucio, protagonizado por Carlos Monsalve. Y Beatriz Bermúdez, protagonizado por Andrea Uribe. Antes de empezar, también quiero explicarles acerca de la memoria histórica, que es lo que utilizamos aquí. La memoria histórica es un mecanismo que nos ayuda a tener una imagen detallada de un suceso histórico. En este caso tenemos el descubrimiento de América. Es importante debido a que con esto podemos conocer cómo se dieron esos procesos, la importancia que tienen estos y también por qué es importante conmemorarlos en nuestra historia. Listo, ahora para darles un contexto de lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver un noticiero adaptado en esa época en el que vamos a ver los personajes que ya les mencioné anteriormente más de cerca. Vamos a ver sus puntos de vista y cómo vivieron ellos esos procesos de conquista y el descubrimiento de América. Esto lo hacemos con el objetivo de situarnos en esa época, entender cuál es la relevancia que tiene ahora y también ver los distintos cambios que hubo. No solo hablando de la salud, sino vemos cambios políticos, económicos y sociales que ocurrieron en esa época. El estudio de este tipo de eventos históricos nos hace dar cuenta de cómo esos cambios del pasado perduran o tienen una gran influencia en nuestro presente. El estudiarnos nos hace dar cuenta de muchas cosas, de que cada cambio que ellos realizaron tiene de una cierta manera un efecto en este presente que vivimos. Es relevante estudiarlos y ver cómo progresan a lo largo de la historia los distintos ámbitos como la ciencia, la economía, la política, entre otros. Sin más preámbulos, ahora sí, empecemos. ¿Quién es usted? Mi nombre es Cristóbal Colón, el gran navegante genovés. Señor Colón, ¿qué lo trae hasta estas hermosas tierras? Sus especias, sus riquezas. Pues parece que tendremos un problema con sus solicitudes. Señorita, ¿me recuerda su nombre? Zulia Yamanik. Me parece que su pueblo se encuentra invadido por mis hombres, pero tranquila, que solo queremos llevarnos lo necesario. Y quién sabe, de pronto encontramos algo mejor. Buenas tardes, estimado público. Somos Alfonso García y Beatriz Bermúdez del noticiero Nuevos Horizontes. Sean bienvenidos hoy, 12 de octubre de 1510, a este espacio en el que les contaremos un gran avance para nuestra historia global. Se trata de los nuevos horizontes y el descubrimiento de un continente en nuestro planeta Tierra. Hace exactamente 18 años, en un día como hoy, se abrieron las puertas a un mundo completamente nuevo y desconocido. Acompáñenos mientras exploramos los detalles y las implicaciones de este acontecimiento sin precedentes. Hace poco más de una década, un grupo de valientes marineros se embarcaron en un viaje audaz y peligroso en busca de rutas comerciales más cortas hacia las riquezas de Asia, específicamente las Indias. Buscaban de especias de manera que sus alimentos tuvieran un mejor olor, sabor y color. Pero sobre todo, lo que buscaban con ellas era tapar el hecho de que algunos alimentos que consumían estaban podridos. Pero lo que encontraron en su maravillosa travesía fue mucho más allá de sus expectativas. Descubrieron el nuevo mundo. Un nuevo continente lleno de misterio, riquezas naturales y un sinfín de culturas desconocidas. Liderados por el intrépido navegante genovés Cristóbal Colón al servicio de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, esas expediciones marcaron el inicio de un periodo de intercambio cultural sin precedentes entre Europa y América. Los reyes brindaron a Colón un barco, el cual nombró la Santa María, y dos calaveras, la Niña y la Pinta. Los exploradores europeos se encontraron con pueblos indígenas cuyas culturas, idiomas y formas de vida eran radicalmente diferentes a las suyas.
El impacto de este encuentro fue inmenso, marcando el comienzo de un intercambio global de culturas, recursos y conocimientos, lo que cambiaría la historia para siempre. Sin embargo, antes de que los reyes católicos de España accedieran a la navegación liderada por Colón, este había solicitado apoyo al rey Juan II de Portugal. No obstante, el apoyo le fue negado, ya que, según el rey, Colón era insuficiente y fantasioso al no concordar con la estrategia lusitana de alcanzar las Indias bordando las costas africanas. Asimismo, Colón realizó un mal cálculo de la circunferencia terrenal. Por esto se pensó que el viaje iba a ser más corto, ya que conforme con los cálculos, la Tierra era más pequeña de lo que debe ser realidad. A pesar de los errores y acontecimientos de la navegación, este descubrimiento abrió la puerta a un periodo de exploración, colonización y transformación, tanto para Europa como para América. Las implicaciones económicas, sociales y políticas de este encuentro continúan resonando años después de lo ocurrido. A medida que conmemoramos este aniversario, es esencial e importante recordar tanto los logros como las consecuencias que han surgido desde este suceso. La exploración de América tuvo un profundo impacto en los pueblos indígenas, los africanos esclavizados, los países europeos y en la configuración de las relaciones globales. Ahora lo sintonizamos con Felipa Medel, quien se encuentra en San Salvador, la primera isla encontrada por los navegantes europeos. Ella nos contará un poco más acerca de este gran suceso. La historia que todo el mundo debe conocer cambiará paradigmas y nos hará evolucionar como sociedad. Buenas tardes, muchas gracias, Beatriz. Debido al choque entre dos culturas completamente diferentes, la cristiana europea y la indígena, que estaba presente en el continente que fue descubierto, hubo ciertos resultados o secuelas, tanto positivas como negativas. Debido al descubrimiento de América, se logró el hallazgo de diferentes alimentos que han tomado un papel especial en la actualidad, casi 2 décadas después del acontecimiento. Se descubrieron alimentos como el cacao, diferentes frutas, papa, tomate, maíz y de la misma manera se descubrió el tabaco, que se ha ido convirtiendo en un elemento importante para algunas personas, tanto americanas como europeas. Por otro lado, podemos afirmar que el territorio americano llegaron a diferentes animales originarios de Europa, tales como las vacas, los caballos y las ovejas, que hasta el momento han tenido gran repercusión frente al comercio y la economía americana. Esto es asombroso, pero quiero preguntarte algo, Felipe. ¿Qué puede usted contarnos acerca de la parte negativa del descubrimiento de este nuevo continente? En cuanto a los efectos negativos del descubrimiento de América, se pone en primer lugar las muertes de los mal llamados indios, quienes eran aquellos indígenas que habitaban el territorio antes de que el navegante genovés llegara a este. Gran parte de esta población murió a causa de enfrentamientos con los europeos, pero otra parte de los indígenas murieron a causa de las enfermedades que trajeron consigo estos europeos. Estas enfermedades fueron principalmente la viruela y el sarampión, pero algunos también murieron por influenza y por otras enfermedades que desarrollaron en aquella época una situación epidemiológica y se cebaron en los nativos por 2 causas principales. La primera era que no presentaban ninguna inmunidad hacia estas enfermedades y la segunda es que después de haber sobrevivido una tras otra, los indios se encontraban en estado de malnutrición y también llevaban una mala calidad de vida con muy poca higiene personal. Felipa, ¿podrías ahondar en las enfermedades que trajeron los europeos al nuevo continente? Por supuesto, Beatriz, la viruela es una enfermedad aguda, contagiosa y en varias ocasiones puede llegar a ser mortal. Es causada por el virus variola. Este virus hace que el infectado presente fiebre y erupciones en la piel que se van extendiendo y agrandando con el tiempo. Por otra parte, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede causar severos problemas de salud en la persona, incluyendo diarrea, infecciones de oído, ceguera, neumonía e incluso encefalitis. Asimismo, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza, que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos puede llegar hasta los pulmones. Adicional a lo anterior, los españoles y los europeos en general fueron quienes introdujeron a los primeros médicos, científicos y monjes relacionados a la ciencia hacia América, por lo que ocasionaron situaciones desagradables, pero también fueron proveedores de soluciones para esto. Sin embargo, los europeos también se vieron afectados,
pues fue por los indígenas que estos empezaron a contraer sífilis, que es una enfermedad bacteriana transmitida por el contacto sexual. Esta se presenta al inicio como una llaga sin dolor en los genitales tanto femeninos como masculinos, el recto o la boca. Después de esto aparece un sarpullido y finalmente esta enfermedad puede ocasionar daños cerebrales, nerviosos, oculares o incluso cardíacos. Es momento de entrevistar al hombre por el cual América tiene este nombre. Él fue el primer europeo en identificar el Nuevo Mundo como un nuevo continente y no como parte de Asia. Con ustedes, Américo Vespuccio. Señor Vespuccio, cuéntenos sobre su involucramiento en los viajes de exploración hacia las tierras recién descubiertas. ¿Cómo fue que se unió a estas expediciones? Sí, así fue. He de aclarar que mi participación no fue solo exclusivamente referente al descubrimiento de América. Para ponerte en contexto, a finales del siglo XV trabajé en la banca de los Medici. Eso me dio la oportunidad de unirme a varias navegaciones, entre ellas la del descubrimiento de América. Respecto a mi involucramiento, he tenido el papel de cartógrafo, además de mis aportes en geografía. Usted que estuvo presente en el acontecimiento, ¿cuáles fueron esos malentendidos y esos desafíos que se dice que se vivieron en cuanto al descubrimiento del nuevo continente? Bueno, entre los malentendidos más conocidos sobre cómo llamar a los habitantes de esas tierras. Los supuestos indios, los cuales realmente hay que llamarlos indígenas, y también principalmente sobre este choque de mundos, las repercusiones socioculturales, debido a que al principio esas personas no eran consideradas seres humanos. Luego se les otorgó un trato digno gracias a su santidad. Desafortunadamente algunos hicieron caso omiso. Entre otras cosas, de los desafíos que tenemos fueron las epidemias. Imagínate, enfocándonos en lo que es la parte evolutiva, cada uno tenía inmunidad a sus propias enfermedades y otros ya estaban lidiando con las propias. ¿Existe alguna relación entre su nombre y el nombre del nuevo continente? Sí, de hecho sí existe. El nombre del continente de América está directamente relacionado con mi nombre. Esto gracias al cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, quien hace 3 años, o sea 1507, nombra este continente en mi honor, basado en mis escritos y observaciones sobre este nuevo mundo. Hay que aclarar algo en esto, y es que no fue solo por mí, esto también fue gracias al consenso de varios cartógrafos. Cuéntenos cómo fue que se dieron cuenta que el navegante de origen genovés había sido quien había descubierto América, pues tengo entendido que esto se supo luego de su muerte. En efecto, tras la muerte de Cristóbal Colón en 1506, se empezó a clarificar la historia de los descubrimientos de manera geográfica de la época. Mi trabajo fue tenido en cuenta para poder determinar las nuevas tierras del continente que son separadas, pues antes se consideraba anexo de las Indias. Esto sumado al trabajo de otros compañeros del momento. También hay que tener en cuenta que hay que reconocer estos descubrimientos que fueron posibles gracias al esfuerzo de muchos más colaboradores. ¿Cree usted que este acontecimiento puede cambiar la historia a escala mundial? ¿O incluso en los próximos años o en los próximos siglos? Sí, sin ninguna duda. Esto además es un hito en la historia del ser humano. Este evento marcará el comienzo de la exploración y encuentro de diferentes culturas. Un momento que pasará a los libros de historia. Se hablará de esto en todo momento, en todas partes del mundo. Y será relevante para los cambios profundos en la política, la economía, la teología y otras más. Señor Vespuccio, ha sido un placer escuchar toda la historia viniendo de usted, el hombre por el cual conocemos el día de hoy América. Queremos darle las gracias por esta gran exclusiva y contarnos la historia desde lo que usted vivió. Igualmente, muchas gracias por la invitación. A usted. Ahora es de suma importancia hablar sobre los choques culturales que trajo el descubrimiento de ese nuevo continente.
Uno de ellos fue que tanto la cultura europea como la americana tuvieron que desarrollar y adaptar estrategias de supervivencia, de modo que sus prácticas o rituales lograran conservar elementos culturales propios que estaban ligados a su cultura ancestral. De igual modo, el lenguaje fue uno de los choques culturales más impactantes, y este provocó malentendidos y conflictos entre ambas culturas. Cuando los europeos llegaron al continente no podían entenderse con los indios, lo que generó guerras entre ellos, provocando que la comunicación fuera aún más complicada. Empero, los españoles lograron enriquecer el lenguaje de los indígenas. Algunas de las palabras introducidas fueron canoa, huracán, aguacate, iguana, sábana, guacamayo, jaguar, caimán, colibrí, tomate, maíz, loro, tiburón y muchas más, las cuales hasta casi 2 décadas después siguen siendo implementadas en nuestro lenguaje. Listo, ya después de conocer el proceso de conquista y el descubrimiento de América, podemos analizar las consecuencias que te trajo, tanto las positivas como las negativas. Primeramente podemos hablar de un choque cultural, que más que todo se puede denominar como una aculturación, debido a que estos españoles que llegaban ya tenían sus tradiciones, sus distintas costumbres, y ellos al llegar acá simplemente las imponían ante los indígenas, lo cual afectaba su identidad cultural, les cambiaba la forma de ver las cosas, las distintas formas de explicar fenómenos que ocurrían. También podemos hablar de un choque inmunológico. Ellos cuando llegaron traían consigo distintas enfermedades endémicas europeas, que obviamente enfermó a muchos indígenas y hubo muchas muertes. No obstante, también podemos hablar de una consecuencia positiva, que fue que también trajeron médicos influyentes, los cuales compartían información, compartían conocimientos y obviamente también intercambiaban plantas medicinales, lo cual tuvo un progreso en la medicina que ellos tenían y evolucionando hasta la actualidad. Por eso que se dice que es un proceso de gran relevancia y por eso que es importante estudiarlo, conocerlo, ver los distintos procesos que ocurrieron y lo más importante, conmemorarlo. Como conocemos, el descubrimiento de América es un evento histórico que tiene un cambio significativo en la historia no tanto de América sino en la historia mundial. Pero concluyendo podemos decir que cualquier evento histórico que marca un antes y un después tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Como en este caso, en la población de América, los distintos procesos de explotación de recursos o aculturación, entre otras, lo que nos hace replantearnos si realmente esto era necesario. ¿Qué pasaría si esto no hubiera ocurrido? América no se hubiera descubierto o no hubiésemos tenido una progresión en distintos ámbitos de la sociedad, como en la economía, en la política, socialmente. Y esto nos lleva a recalcar una vez más la importancia que tiene conocer los distintos periodos en la historia, los distintos sucesos históricos, aprender de ellos, estudiarlos y obviamente esto nos ayuda a tener un progreso como sociedad. Espero que les haya gustado el video. Nuestro tema fue el descubrimiento de América. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en esta especial y educativa misión. Sigan sintonizados para más detalles sobre el descubrimiento de América y su impacto en el Nuevo Mundo, donde cada día vemos más avances y esperamos que en los próximos siglos la historia se expanda, los límites geográficos desaparezcan y este descubrimiento logre abrir los campos mentales y visionarios de la sociedad. Hasta la próxima.